vamos a hablar sobre los órganos de las sociedades mercantiles. Las asambleas, artículo 271 al 291 del Código de Comercio, son consideradas como el órgano de expresión supremo de la voluntad social, pues es soberana para tomar decisiones que creyeren más convenientes a fin de ordenar los intereses de la sociedad. Las clases de asambleas son ordinarias o extraordinarias. Las asambleas ordinarias, en el artículo 274 del Código de Comercio, nos dice que se reúnen una vez al año en la fecha que determinen los estatutos. Y el objeto de las asambleas ordinarias es discutir, aprobar y modificar el balance con vista del informe de los comisarios, nombrar a los administradores, llegado el caso, nombrar los comisarios y fijar la retribución que haya de darse a los administradores y comisarios si no se haya establecido en los estatutos. Conoce de cualquier otro asunto que se le sea especialmente sometido en el artículo 275. La asamblea extraordinaria se reúne siempre que interese a la compañía. El artículo 276 del Código de Comercio. Los requisitos derivados de su deliberación, el quórum, las asambleas ordinarias o extraordinarias no podrán considerarse constituidas para deliberar si no se hayan representado en ellas un número de accionistas que representen más de la mitad del capital social. El artículo 273 del Código de Comercio refiere a las convocatorias. Las asambleas deben ser convocadas por los administradores por los siguientes medios: por la prensa, en periódicos de circulación, con 5 días de anticipación, por lo menos fijados para la reunión; por carta certificada, haciendo elección del domicilio, depositando en la caja de la compañía un número de acciones necesarias para tener un voto de asamblea. Los administradores deben convocar extraordinariamente a la asamblea dentro del término de un mes, si lo exige un número de socios que representen 1/5 del capital social, con expresión del objeto de convocatoria. Cuando ocurre la falta absoluta del administrador único, resulta imposible reunir un quórum del órgano colectivo para considerar el punto de convocatoria y ahí es cuando se acude a un juez mercantil. La convocatoria debe anunciar el objeto de la reunión, y toda deliberación sobre un objeto no expresado en aquella es nulo. La votación, el artículo 280 del Código de Comercio, nos dice que debe ser aprobada con el voto favorable con la mitad más 1 del capital social representado. Cuando los estatutos no disponen otra cosa, es necesaria la presencia de la asamblea de un número de socios que representen las 3/4 partes del capital social y el voto favorable de los que representan la mitad, por lo menos de ese capital, para los siguientes objetos: la disolución anticipada de la sociedad, prórroga de su duración, fusión con otra sociedad, venta del activo social, reintegro o aumentos de capitales, reducción del capital social, cambio del objeto de la sociedad, reforma de los estatutos en materias expresadas en los números anteriores, en cualquier caso especialmente designado por la ley. El administrador, en el artículo 259 al 270 del Código de Comercio, nos dice que es aquella persona física que representa a la sociedad. En la sociedad anónima, los administradores pueden ser socios o no socios. Y en el artículo 242 al 244 del Código de Comercio hace los nombramientos. Los primeros administradores son nombrados en la asamblea constitutiva y los sucesivos en las asambleas extraordinarias de socios. La duración de los estatutos no establece lo contrario de la duración en el cargo del administrador. Será de 2 años. Las funciones: debe realizar las actividades que se encuentran expresamente establecidas en los estatutos: ejecutar decisiones de las asambleas, representar a la sociedad, ejecutar todos los actos de administración y llevar a cabo los negocios a los cuales está vinculada la sociedad. Las obligaciones de los administradores deben ser: depositar en caja social un número de acciones determinadas por los estatutos. El artículo 244 del Código de Comercio lo establece. Además de llevar los libros contables exigidos, debe llevar un libro de accionista, un libro de actas de asamblea, un libro de actas de junta de administradores. Ese está establecido en el artículo 260 del Código de Comercio. Debe permitir que los accionistas inspeccionen los libros, formación de estados de activos y pasivos cada 6 meses.
informar el aumento o disminución del capital, se le establece el artículo 264 del Código de Comercio. Ejecutar los actos de administración que abarquen el objeto de la compañía, establecido en el artículo 352 del Código de Comercio. Responder frente a la sociedad, los accionistas y los acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones de la ley. El régimen de responsabilidad de los administradores son solidariamente responsables para con los accionistas y para con los terceros. De la verdad de las entregas de las hechas en cajas por acciones, de la existencia real de los dividendos pagados y de la ejecución de las decisiones de las asambleas. En general, del exacto cumplimiento de los deberes que le impone la ley y los estatutos sociales. El comisario son las personas que tienen un derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones de la sociedad. Este está establecido en el artículo 309 al 311 del Código de Comercio. El nombramiento de los primeros comisarios son nombrados en la asamblea constitutiva y los sucesivos en las asambleas extraordinarias de socios, al igual que el administrador. La duración, si los estatutos no establecen lo contrario, la duración en el cargo del administrador será de 1 año. Y las funciones de ellos son, en el artículo 311 del Código de Comercio, revisar los balances y emitir sus informes, asistir a la asamblea, velar por el cumplimiento de los administradores en sus deberes. Tienen un derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones de la sociedad. Puede examinar los libros, las correspondencias y en general todos los documentos de la compañía. Desempeñar las demás funciones que la ley y los estatutos les atribuyen y en general velar por el cumplimiento por parte de los administradores de los deberes que le impugnan la ley y la escritura de los estatutos de la compañía. Intentar acciones contra los administradores por hecho que sean responsables. Todo accionista tiene, sin embargo, los derechos de denunciar a los comisarios los hechos de los administradores que crean censurables y los comisarios deben hacer constancia de que han recibido la denuncia en sus informes de asamblea. El régimen de responsabilidad de la verdad de las entregas hechas en caja por las acciones, de la existencia real de los dividendos pagados y de la correcta ejecución de las decisiones de la asamblea y de la veracidad de los contenidos en las actas, del exacto cumplimiento de las obligaciones y estatutos que establece la ley. La protección del accionista minoritario. El accionista minoritario cuenta con las acciones para atacar aquellos hechos que afectan sus intereses.